Ahora, muy interesante porque si se trata del pueblo de Israel, entonces quiere decir que Dios va a tener un trato total y absoluto con Israel en el periodo de la gran tribulación. No olvidemos que en el estudio que también he grabado, que se llama el Pacto del Fin, conocido como la Semana 70 de Daniel, allí el arcángel Gabriel aclara total y rotundamente que en la semana 70 de Daniel el trato es total y directamente con su pueblo judío. Y yo hice una pregunta a los pastores donde grabé este estudio en San Miguel, El Salvador. La pregunta fue: si el trato de Dios es totalmente y absolutamente con Israel en el periodo de la semana 70, y para lo que sostienen que la iglesia pasará por la gran tribulación, entonces, ¿dónde está la iglesia? Porque el arcángel Gabriel es contundente en decir, y si no, verifíquelo usted, en Daniel capítulo 9. El arcángel Gabriel dice que el trato es total y absolutamente con su pueblo Israel. Y esto coincide con las palabras declaradas del apóstol Pablo, que dice que en los últimos días, el trato en ese periodo, el último, al final, todo Israel será salvo. Bien, entonces todo esto son pruebas contundentes de que en el periodo de la gran tribulación el trato es con Israel. Y prueba de ello es aquí Apocalipsis capítulo 12. Sin ninguna duda, esta imagen es contundente. Aquí, esta mujer que aparece con la luna bajo sus pies, el sol como su vestido, y un dragón de 7 cabezas que está lista con su gran cola que arrastra la tercera parte de las estrellas para tratar de lanzarla. En otra imagen que ya vamos a hablar en vivo a continuación, desde la iglesia Poder y Gozo, entramos ya en esta parte vivo, en efervescencia de lo que es todo el desenlace de la mujer y el dragón. La iglesia no está, entonces es Israel, y eso es lo que desarrollamos a continuación. San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, como dije, mal llamado San Agustín, o Agustín de Hipona, considerado como el teólogo de la Iglesia Católica, o el ideólogo de la Iglesia Católica. Este personaje del V siglo creó la famosa teología del reemplazo, enseñando a la Iglesia Católica que el Israel que hoy conocemos ya no es pueblo de Dios, por cuanto estos judíos crucificaron a Jesús, decía Hipona, Dios los rechazó y Dios se olvidó de ellos. Y ahora Dios reemplazó a los judíos con el Israel espiritual. Y decía Hipona que ese Israel espiritual es la iglesia. Y que los otros judíos más bien estaban en juicio por cuanto habían crucificado a Jesús. Esa teología nefasta, criminal, asesina, dio lugar a que la Iglesia Católica desatara la famosa Inquisición, que duró 500 años. La furia de la Iglesia Católica fue contra los judíos y contra los que se autodenominaban protestantes, o sea, cristianos que no eran católicos. La historia dice que en ese periodo de 500 años la Iglesia Católica asesinó aproximadamente 60 millones de evangélicos y una cantidad de millones de judíos. Ahora la pregunta es: ¿por qué Satanás en los últimos 2000 años ha perseguido con odio, pero con odio a Israel y a la iglesia verdadera? ¿Por qué, si solo es un solo pueblo, por qué han perseguido a los dos pueblos? ¿Por qué? Porque son dos pueblos los que Dios ha escogido. Porque esos dos pueblos juzgarán un día a las Naciones Unidas. Porque esos dos pueblos serán los testigos del Señor el día del gran juicio final. Esos dos pueblos son dos pueblos en formas diferentes. El uno es un pueblo físico y político, eso es Israel, una nación física política. Era necesario que Dios escogiese una nación física y política, porque de esa nación física y política el Señor iba a sacar el Mesías, que se iba a ser hombre, se iba a encarnar. Y a través de esa nación física
y política, Dios inspiraría para que saliera el libro de los libros, el libro más extraordinario, el libro más precioso, el libro que ha cambiado a lo largo de 2000 años a millones de millones de millones de millones de personas, la Biblia. Así es que ese es el pueblo de Israel, ese pueblo que son los verdaderos y auténticos testigos de Jehová. ¿Y por qué se dicen testigos de Jehová? El pueblo judío, porque ellos son los verdaderos testigos del Dios que los sacó con mano poderosa de Egipto. Porque ellos son los verdaderos testigos que vieron el milagro de Dios en el Sinaí. Porque ellos fueron los verdaderos testigos de Dios en los 40 años en el desierto. No me confunda estos charlatanes que caminan de casa en casa diciendo que ellos son los testigos de Jehová. No. Ni uno tan solo de ellos son testigos de Jehová, porque los verdaderos testigos de Jehová son estos hijos de Abraham en la sangre, estos que vieron la gloria de Dios en el desierto. Ellos son verdaderos y auténticos testigos de Jehová. Cuando he hablado con testigos de Jehová, y ellos me dicen, es que nosotros somos los testigos, yo les dije, bueno, aquí hay una confusión. ¿Y por qué ustedes dicen que son los testigos de Jehová? Ah, bueno, porque mire lo que dice aquí en Isaías, dice, y vosotros sois mis testigos. Ah, correcto, fantástico, pero entonces, ¿de qué tribu era usted? Porque allí Isaías está hablando, escribiendo para su pueblo judío. Y para que no haya ninguna duda de que se trata de Israel, Apocalipsis capítulo 7 menciona específicamente las 7 tribus de Israel. Cuando los he llevado a ese punto, entonces no me pueden probar de que son judíos en la sangre. Entonces le dije, disculpe, pero usted está perdidito en el espacio, usted no puede ser testigo. Segundo, los testigos de Jehová que van a ser en aparte, los 144,000 al final, los 144,000 para comenzar son vírgenes en todo el sentido de la palabra, porque no se contaminarán con mujeres, es decir, que son muchachitos jóvenes, descendientes de las 12 tribus de Israel. Y estos testigos de Jehová no son así. Así es que está desechado esto que se llama. Estamos hablando de los verdaderos descendientes de Israel, legítimos hijos de Abraham. Esos son los primeros. Pero yo les he dicho a los testigos, pero le puedo dar buena noticia este día. Ya le he probado en este momento que ustedes no pueden ser testigos de Jehová, pero los invito a que sean testigos de Jesús. ¿Y cómo? Que se conviertan a Cristo Jesús como su Señor y Salvador de su vida. Y entonces ustedes van a ver la gloria de Cristo y podrán ser testigos de Jesús. Y aquí ya estoy mencionando al otro testigo. El otro testigo es la iglesia. La iglesia. ¿Y por qué la iglesia somos testigos de Jesús? Israel testigo de Jehová en el Antiguo Testamento. La iglesia testigo de Jesús. ¿Y por qué somos testigos? Porque la iglesia puede pararse con honor, cualquiera de los hermanitos que están aquí. Se pueden parar con honor, con la frente en alto y decir, antes de conocer a Cristo yo era un borracho. Antes de conocer a Cristo mi hogar estaba desbaratado, destruido. Antes de conocer a Cristo yo solo miraba miseria, destrucción. Antes de conocer a Cristo mi boca estaba llena de palabras sucias y blasfemas. Pero el día que Cristo vino a mi corazón, ese día dejé de ir a la cantina, ese día dejé de decir palabras vulgares, ese día mi vida cambió en mi casa. Así es que un verdadero cristiano puede ser y decir públicamente que somos testigos de Jesús, porque hemos visto la gloria de Cristo Jesús en nuestras vidas, operando en nuestros hogares. Algunos dicen que cuando un cristiano se convierte, la bendición es tan grande en la casa, pero tan grande, que desde el momento que se convierte el hermano, el señor, el jefe de la casa, ya entra la prosperidad a la casa. ¿Cómo? Porque todo el dinerito que iba a dejar a la cantina, ya no se va para la cantina. Comenzó la bendición. De estos sinvergüenzas apóstoles de la prosperidad no predican, pero allí se va. Dicen que la bendición está grande cuando Cristo entra a la casa de uno. Es tan grande que hasta el perrito se alegra. ¿Por qué?
Porque cuando llegaba borracho, el primero que pateaba era el pobre perro. Y el pobre perrito iba y se escondía debajo de la cama. Pero ahora que se convirtió, el primero que sale a recibirlo es el perrito. Y hasta lo abraza. O sea que cuando Cristo entra a un hogar, algo pasa. Cristo produce vida, produce cambio. Dos testigos, Israel y la iglesia. Son los dos candelabros que arden en la presencia del Señor. Porque el candelabro representa pueblo, según la visión del profeta Zacarías. Aún entonces, si son dos pueblos, y como dijimos, la iglesia no estará en la gran tribulación, entonces Dios vuelve a tratar con el primero, para que se cumpla la palabra de Jesús, porque los primeros serán últimos, y los últimos serán primeros. Entonces, al ser arrebatado la iglesia, inmediatamente Israel vuelve a tomar el liderato del Antiguo Testamento. Vuelve a tomar la relevancia de pueblo aquí en la tierra. Porque el trato de Dios será directo hacia el mundo a través de su pueblo judío. Como en el Antiguo Testamento. Así es que Israel, ese pueblo, igual que la iglesia, han sido perseguidos duro. Pero Satanás no los ha podido desaparecer. Ni los podrá desaparecer, porque la mano del Dios Altísimo ha estado y seguirá estando con estos dos pueblos. Entonces, como la iglesia ya no estará en la tierra, entonces es Israel. Entonces esta mujer tiene que ser Israel, definitivamente, que Dios va a tratar exclusivamente con ella en la gran tribulación. Algunos dicen que si Apocalipsis 12 es Israel y que así lo está evidenciando, entonces quiere decir que en los últimos días antes del fin del mundo, Dios iba a hacer milagro con esta nación. Algunos dicen que todas las profecías de Dios tienen un precumplimiento, que quiere decir que no es el cumplimiento total, sino un preludio al cumplimiento de eso. Si eso es así, dicen algunos, entonces el precumplimiento, el preludio de esa mujer comenzó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Satanás, el diablo, se encarnó en un hombre llamado Adolfo Hitler. Hitler, que fue la misma serpiente emponzoñada con su multitud de estrellas, es decir, aquellos soldados poseídos por las multitudes de demonios, conocidos como los soldados nazis. Se lanzaron con furia sobre aquella mujer que estaba a punto de dar a luz un remanente para que regresara a su territorio. Y cuando el dragón estaba a punto de eliminar a aquella mujer, 6 millones de judíos asesinados, en ese momento la mujer dio a luz, como dice el profeta Isaías. ¿Quién ha creído semejante cosa? ¿Quién ha creído semejante noticia? He aquí que en cuanto Sión estuvo con dolores de parto, dio a luz a un hijo varón. Y dice, he aquí la profecía. He aquí que en un tan solo día nacerá una nación. En un tan solo día nacerá una nación. Y qué momento trascendental ese, cuando después de ese momento de persecución de los nazis, no estoy diciendo que no se cumplió totalmente ahí, sino que es un preludio a lo que va a ser la gran profecía del periodo de la gran tribulación. Y cuando se está dando ese dolor y las imágenes de los judíos en los campos de concentración, y ha terminado la guerra y todo eso, entonces se prepara aquel momento trascendental que es el precumplimiento de esa profecía. Aquel 29 de octubre del año 1947, cuando en la sede de las Naciones Unidas se hacía el conteo para el nacimiento de un solo pueblo. Y judíos descendientes y sobrevivientes, perseguidos por el comunismo diabólico y por la Segunda Guerra Mundial, perseguidos por el espíritu antisemita, aquellos judíos humildes escuchaban por aquellos radios. Esa época todavía yo no había nacido, pero habían aquellos radios que eran unos grandes cajones